Sí, ese es el grabador. Muy buenos días, señor Guzzi, muy buenos días a nuestra audiencia y el día de hoy tenemos lo que sería nuestro primer podcast. Am, Sobre lo planeado el día de hoy es que pues vamos a hablar un poquito de lo que es el estudio. De repente en las redes he visto que tenemos alrededor de 100 seguidores. Creo que uno es usted, el otro soy yo, entonces descartamos un poquito, pero vamos bien, vamos bien. Quiero creer que por el poquito mucho tiempo que hemos estado en las redes es un número decente, ¿no? Esperemos que esto pueda ayudar a acercarnos un poquito más con nuestra audiencia, como bien lo menciona, y sobre eso, pues, intentar integrarnos más con ellos. Entonces, bueno, hablando un poquito del estudio de manera general, pues es un estudio indie, ¿no? Por no decir como un grupo, como una iniciativa, quizá. O sea, no estamos, no es nada formal en muchos aspectos, o sea, tampoco es improvisado, pero pues es chiquito, ¿no? Hasta el momento hemos podido hacer, gracias a los artistas que nos han ayudado, algunas cositas con videojuegos, con modelado 3D, con ilustración 2D, entre muchas otras cosas. Mm, ¿Cuánto tiempo llevamos ya? El estudio como tal, me parece, lleva 3 años en funcionamiento, más o menos desde que se tuvo la idea o la iniciativa de formalizarlo hasta nuestros días. Y por fortuna, un servidor ha tenido la oportunidad de colaborar con grandes personas, ¿sí? En distintas áreas y disciplinas artísticas, que como no les avisé que iba a hablar de ellos, no los voy a comentar, les tengo que pedir permiso, y si en una de esas me están escuchando, con muchísimo gusto, ¿no? En una de esas tenerlos por acá charlando, virtualmente hablando, para que nos cuenten cómo les ha ido en su vida, ¿no? Y cuáles son los proyectos a los que ellos se están dedicando. Sí, me va a dar muchísimo gusto ver a los pasados colaboradores y ver si quieren colaborar. Bueno, es una larga historia. Aún por fortuna o ya en este año que ha pasado, señor Guzzi, ¿ya cuánto tiempo llevamos trabajando juntos? ¿Casi un año? Sí, yo ya estoy por cumplir el año trabajando en el estudio. Pasa el tiempo. No, está muy bonito, ¿no? Junto al señor Guzzi, que nos está acá comentando, tenemos también al señor Morange y al señor Yeshua, que han de seguir ahí con sus vidas, ¿no? Pero esperemos ya puedan animarse en una de esas y venir a charlar acá con nosotros. Um, Justo ahorita nos estamos dedicando exclusivamente al proyecto del videojuego que es de Spectrum, que es un videojuego con temática RPG del género de fantasía medieval. Entonces, estamos muy, muy, muy entretenidos y un poquito atorados, ¿no? Pero bueno, no atorados, sino vamos a paso firme, vamos a paso constante. Aún, pues eso a grandes rasgos y de manera muy, 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 muy breve es lo que es el estudio. Y pues ya hablando quizá un poquito de nosotros, pues un servidor, por ejemplo. Mm, yo tuve la oportunidad de estudiar computación, la carrera en computación. Al principio, si me permite la sinceridad, yo no sabía qué estudiar. La verdad, yo pensaba que cuando iba a estudiar computación me iban a enseñar a ocupar Word, Excel, PowerPoint y quizá, no sé, en ese entonces estaba el Illustrator 12 o algo así. O sea, ni siquiera se llamaba CS, todavía eran los numerales. Y yo pensé que me iban a enseñar cosas como de diseño, no sé. Y de repente cuando me ponen las materias de programación, yo dije, oh rayos, esto es mi vida ahora y fue muy interesante, ¿no? Jamás supe o, o me imaginé aprender cosas como SQL, sí, C++, Java. ¿Cuál fue el lenguaje que más fue divertido? Python y Delphi. Esos dos, Python y Delphi, fue de lo más interesante, ¿no? Eh, pero bueno, sin embargo, siempre hubo en mí el gusanito de querer aprender cosas un poquito más creativas, porque computación es así que digamos muy, muy, muy creativo, muy artístico que digamos, es la mejor palabra. Y entonces, en lo que ya iba estudiando o terminando la carrera en computación, me puse a estudiar el técnico en música. Y me sentía yo extraño, señor Guzzi. En una de esas, mis compañeros, yo creo que tendrían, como es el técnico, es nivel bachillerato. Entonces, en bachillerato, ¿a qué edad entran? En los 15, 16. Entonces, mis compañeros de 16 y yo de 23, 24 era como que muy chistoso, ¿no? Todavía se hacían bromas entre ellos.
Entonces, yo estaba ahí bicho raro, casi viejo ahí entre ellos y de repente me dolía el cocoro cuando pasaba el niño de 6 años a entregar su pieza en piano, casi casi tocaba Mozart, el chamaco, y yo a duras penas con Estrellita, ¿cómo estás? Porque no, mi nivel no era el adecuado, ¿no? Pero, en fin, lo dejé porque las últimas materias, que creo que eran las opcionales, eran sobre ópera, eran sobre cine, y no recuerdo qué otra cosa, pero un servidor nomás no conecta ni con la ópera ni con el cine. Y entonces me dio flojera y ya lo dejé. Pasaron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, cosas tristes al lado. He tenido la oportunidad ya de terminar 3 novelas. Una es una más chiquita, casi cuentos, Cúnulo, que ahí está en Amazon. Me parece también lo subimos a Wattpad. Ya está en Play Store, señor Gus, y ya ahí estamos en Play Store. Cierto. Y también tengo Erasus, que la ando reescribiendo. Fue mi primera novela. La escribí más o menos a los 16, cuando todavía estaba morro. Y ahorita le estoy leyendo y me digo, no sé que estaba imaginándome esos tiempos, pero sí, es lo bonito quizá de ver los trabajos antiguos y decir no entiendo de dónde sacó esta cosa, pero ahorita ya hay que adecuarla a nuestro nivel, ¿no? Porque pues eso es la ventaja de mejorar, crecer y cambiar. ¿Y qué otro? Pues a grandes rasgos es eso, ¿no? Y el estudio con el que ahorita pues ando haciendo esto, pero es una experiencia muy, muy interesante. Y aquí llegamos a usted, señor Guzzi. Pues hemos trabajado un año, señor, pero pues pocas veces hemos tenido la oportunidad de hablar el tema, ¿no? Principalmente por los tiempos. Pero, ¿por qué no nos cuenta, señores, a mí y a la audiencia? Háblenos de usted, ¿no? ¿Cómo fue su formación? ¿Cómo ha sido, no? Porque pues igual tuvo su propia experiencia, por favor. Sí, claro que sí. Yo soy ingeniero en animación. Soy egresado de la Universidad del Valle de México. He tomado algunos cursos y algunas masterclass, enfocado mayormente a ilustración, a dibujo digital, motion graphics, que son como las materias que me gustaron más en la carrera. Que curiosamente, esas fueron las últimas materias que tomé. Es decir, Señor, si yo hubiera empezado la carrera al revés, ya hubiera tenido yo un camino por donde ir. oh, ya. Pero señor Guzzi, ¿qué es el motion graphics? De repente se me van hay muchos términos en animación que no conozco. Pues los motion graphics son elementos de video que ayudan a transmitir una idea. Y bueno, hay como diferentes variantes, ¿no? Pero algunos pueden ser como muy de trabajo de texto, algunos como muy conceptuales, como que sin mucha forma, pero en el contexto del mismo video te ayudan a entender una idea. Y a veces solamente son elementos como para decorar de cierta forma un fondo o si se está entrevistando a una persona, a veces salen los letreritos de los nombres, eso también cuenta dentro de los motion graphics. Son puros elementos como que para sazonar un poco el video que se está trabajando. Oh, ya. Oh, ya tengo que googlear al rato. Y señor Guzzi, ¿por qué se llama señor Guzzi? ¿O qué es Guzzi para empezar? Sí, bueno, Guzzi es un apodo cariñoso que me pusieron algunos amigos en la prepa. Me lo pusieron y estábamos empezando. En la UM los años se manejan por semestres, entonces digamos que con mis amigos de segundo semestre me empezaron a poner ese apodo y me pareció un bonito apodo, como muy amigable, muy de buena onda. Y ya, o sea, lo seguí manejando. Y ya al salir de la universidad, lo que se me ocurre es como que crear de cierta forma mi marca como freelance. Y entonces ese es como el nombre de la marca, ¿no? Guzzi. Bueno, el nombre completo es Guzzi.jpg, como la extensión de las imágenes, porque trabajo mucho
en ilustración, en edición de imagen y todo eso, ¿no? Entonces, como para ponerle ese lado más tecnológico, pero yo manteniendo mi lado humano con la parte de Guzzi. Oh, qué suave. Sí, oh, está bien padre, señor Guzzi. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y aquí entre nosotros, señor, un servidor escogió la carrera por mera chiripa, ¿no? En una de esas me hubiera gustado ser arqueólogo o, o doctor. No, mentira, nunca tuve las agallas para ser doctor. Veía sangre y por fortuna no me mareo, pero me da cosa. ¿Usted por qué escogió la carrera, señor Guzzi? ¿De casualidad habrá sido su primera opción? Pues de hecho no, o sea, yo también me encontraba al momento de acabar la prepa, no sabía bien qué era lo que quería estudiar, ¿no? Y o sea, no estoy hablando de que ya salí de la prepa y no sé, o sea, me estoy hablando de, qué sé yo, Okay. 1 o 2 semestres antes de salir, yo tampoco tenía ni idea, pero la universidad nos ayudó un poquito a encaminarnos, nos seccionaba como en bloques, que el de ingenierías, el de creo que se llamaba Ciencias Naturales, que involucraba química, todo eso, ciencias sociales. Ajá, sí. Entonces, digamos, por ese lado como que ya tenía un pequeño camino. Yo lo único que sí sabía es que quería algo con computadoras, ¿no? O sea, la verdad es que yo disfruto bastante el trabajar con software y el tratar ideas, pero vamos, en computadora. Entonces lo que se me ocurrió fue hacer el examen de la UAP para ingeniería en sistemas. Oh, es mi carrera, señor. Sí, sí, y es que también como que se me hizo un tanto cómodo la carrera, ¿no? O sea, al menos al escucharlo, como que me sonaba, no, pues sí, como que sí voy por ahí, ¿no? Como que Entonces me va a empecé a tomar, dejar por Excel. sí, exacto. Entonces empecé a tomar los cursos de preparación de la UAP. De hecho, creo que fui como a 3 sesiones que creo que eran una a la semana. Los Y seminarios de vamos, doctorados. sí, sí, exactamente los seminarios. Y entonces, digamos, esos eran los fines de semana, los sábados me parece, y yo aún así tenía que ir a clases normales al UM, ¿no? Mm, Entonces, en ese inter a mí me llega la información de una carrera que era relativamente nueva en la UVM, que era la de Ingeniería en Tecnología Interactiva en Animación Digital, que sí tiene un nombre súper largo, pero pues yo lo resumo en Ingeniería en Animación. es el maquillaje, ¿no? De cómo nos lo venden, pero. Ah, entonces no fue su primera opción, pero sí la supo identificar luego, luego. Eso es bueno. Sí, y la verdad de la que me salvé, porque ya dentro de la carrera, pues también llevamos algunas materias de programación, y no, pues sí, fueron mi coco siempre. La verdad es que yo y la programación no nos llevamos. No, no se crea. De repente yo y la programación tampoco, ¿no? Y eso que yo soy el ingeniero. En fin, pero. Ah, qué cosas. De repente, alguna vez un servidor me tocó dar clases para ciertas personas y era muy triste, ¿no? De repente ver a los estudiantes que quizá estaban en una carrera que no era la suya o que en ocasiones estaban ahí porque o no sabían qué escoger o porque sus padres le dijeron que estudiaran eso. Entonces hay como los claroscuros, ¿no? Pero qué bueno que tuvo la oportunidad de encontrar una buena carrera. Y pues precisamente, ¿no? Aunado a eso, yo creo que es lo que queríamos tocar el día de hoy, ¿sí? Entre algunas cosas o algunos otros temas que pues iremos abordando poco a poco, que es un poquito de lo que es la motivación y principalmente enfocada en lo que es ahorita la temporada de pandemia, porque de repente un servidor cuando llegó pandemia fue duro, fue extremadamente duro, ¿no? Y eso que pasaron otras cosas que abordaremos. Pero bueno, vamos por una definición primero. Tenemos acá que según Google, sí, que yo creo que lo tomó de un diccionario de la RAE o de Oxford quizá, dice que la motivación es la razón o motivo que tiene una persona para hacer o alcanzar algo, habitualmente una meta. También se considera que la motivación trabaja desde dos flancos, de forma intrínseca, que viene de nosotros mismos, y de forma extrínseca, que proviene de algo o alguien fuera de nosotros.
Y vaya que sí, yo puedo hablar un poquito nomás, de lo que es la motivación. De hecho, fue también de las razones por las cuales yo lo conocí, señor Guzzi, porque antes de que pasara esto y cuando pues estaba consolidando el estudio, tuve la oportunidad de trabajar con gente talentosa, muy creativa y de todos colores y sabores, ¿no? Y de repente llega la pandemia y ¡pau! Las personas tuvieron que irse, ¿no? Por razones. Un servidor, pues también perdió su trabajo. Voy a poner abajo el PayPal por cualquier cosita, digo, si alguien gusta. Y pues sí, fue difícil, ¿no? De repente pensé, y sí lo llegué a considerar muy serio, que el proyecto pues iba a pasar a mejor vida, porque aunque ya se venía trabajando un año, el trabajo estaba a medias. Por ejemplo, los dibujantes solamente les dio tiempo de hacer todo a lápiz, porque a la hora de quererlo pasar todo a digital, de repente el tiempo se nos iba como agua. Entonces, teníamos que apurarnos porque si bien no había una fecha fija, ya sabe que todo proyecto, por más que se alargue, pues corre el riesgo de no ser, no verse completado. Entonces, teníamos que apurarnos. Entonces, cuando llega la pandemia, ¡pam! Se van y yo me quedo solo. Yo tenía dos opciones. La primera era, pues, de repente, ¿no? Como todo en la vida, según yo, en mi vida, pues las cosas no salen como uno quiere. Entonces yo consideré, pues, puedo dejar ya el estudio. Quizá, pues fue un bonito intento, fue un bonito sueño y ya dejarlo que, pues, muera, porque, pues, no es nada serio y no sé, yo estaba como que muy depresivo, ¿no? Y de repente, cuando yo pensaba mucho eso, veía las carpetas que se crearon de, de los de todo a lápiz y a caricatura. Y me acordaba, ¿no? Porque de repente me entró como una tristeza extraña, señor Guzzi. Antes, aquí, por ejemplo, sé que no nos conocemos, bueno, no, antes no nos conocemos bien en persona, señor, quizá en físico, más que en persona, pero en físico, de repente acá, señor, tenía a cinco gentes, ¿no? De dibujantes, risa y risa, ponían su música, luego salían a comer. No, era un caos, señor Guzzi. Yo tuve que aprender mucho de gestión de recursos humanos porque eran gente muy interesante, ¿no? Eran chavos al fin y al cabo. Y ya saben de quién estoy hablando, y principalmente de usted, señor, que sabe que me estoy refiriendo a usted. Pero es muy bonito porque yo tuve la oportunidad de conocer personas, tuve la oportunidad de ver cómo se manejaban igual, ¿no? Siempre pasaba algo. Por fortuna o por desgracia, siempre surgía algo y yo me la tenía que ingeniar, ¿no? Ya sea un permiso o de repente, ¿no? A diferencias creativas, por llamarlo de alguna manera, y yo me tenía que chutar. Pero fue muy bonito. Y de repente, con esas cinco personitas, ¿no? A veces éramos más. Y de la noche a la mañana, ¿sabes que ya no? Me dio el golpe. Y más cuando ya se tuvieron que ir, pues formalmente. Entonces yo me quedé solo y ya lo único que me mantenía como con las ganas, por llamarlo de algún sentido, era, pues ya está el trabajo hecho, ¿no? La mitad. Y pues ya depende de mí si lo quiero completar o no. Entonces, pues respirando hondo y haciendo cuentas, pues me decidí a terminar el proyecto. Tengo muchas ganas de agarrar y subirlo a la Epic Store o a Steam, que no se ponga tan fresa en una de esas con todos estos panoramas y las cuotas de ingreso, pero quiero hacerlo. Y es muy divertido, ¿no? Porque hasta cierto punto, pues eso se convirtió en mi motivación. Antes, por ejemplo, cuando yo era un poquito más chavito, de repente mi motivación se concentraba en lo que era, pues quizá los amigos, quizá la pareja del momento, quizá los familiares. Pero ya cuando uno se hace un poquito viejo, señor Guzzi, am, de repente uno entiende que la motivación no puede venir de afuera. O sea, sí es muy bonito, ¿no? Tener, por ejemplo, alguien que te apoye, no sé, o alguien que te diga, échale ganas, tú puedes, ¿no? Pero
al final del día esa gente pues también tiene sus propias metas, también tiene sus propios pues, sueños, ¿no? Y en muchas ocasiones no van a coincidir con los de uno, ¿no? O a simple explicación, la gente no siempre va a estar ahí para nosotros, por lo que quiera y mande. Entonces, yo creo que cuando empezó a pasar todo eso, fue cuando me di cuenta de que pues yo tenía que hacerlo. O sea, no quedaba de otra, ¿no? O lo hacía yo o nadie lo hacía. Y fue ahí cuando quizá entendí que el proyecto pues es bonito porque pues es el sueño de un servidor y que de repente va a haber gente que, como en su caso, yo espero, va a querer acompañarme un ratito en lo que pues coincidimos con él. Pero pues el sueño ahí está, ¿no? Quien quiera participar, bienvenido, y quien no, pues no sé, alguna vez alguien me explicaba que la vida es como una balsita, que de repente pues hay gente que se sube a ella, hay gente que se tiene que bajar y tenemos que soltar, ¿no? Porque si no la mugrosa balsita se hunde y pues la gente va y viene. Y pues es lo más normal de la vida, ¿no? Entonces, es bonito, un poquito triste, pero es muy bonito. Ahorita pues me estoy agarrando lo más que puedo, ¿no? De los proyectos. Ya vamos a un maravilloso aniversario de la pandemia. Cosa curiosa. No, la pandemia no es bonita, pero pues sí, el encierro, ¿no? Principalmente el encierro nos ha tenido de repente un poquito enclaustrados. Y yo creo que ha sido el proyecto, tanto de Spectrum como las novelas, las que me han metido o mantenido, mejor dicho, cuerdo. Y ahorita en la pandemia, pues, con mucho más razón. ¿Qué tal lo ha tomado usted, señor Gusick? Por ejemplo, cuando estaba en la carrera, yo sé que por fortuna nunca llegó a computación, pero ¿qué le motivaba a usted? Y ahorita, pues, ¿cómo le hizo, no? ¿Qué metas tenía en ese entonces, señor Gusick? Digo, estaba chavito. Pues durante la carrera, ahora sí que la mayor meta era graduarme, ¿no? O sea, yo en ese momento todavía no sabía qué implicaba, porque, digamos, no era solamente completar las materias, sino no reprobar, porque yo estaba becado y además teníamos que presentar un proyecto de tesis, que en nuestro caso no fue como un documento, por así llamarlo, sino que nosotros teníamos que generar un videojuego, al menos en demo, que pudiera ser jugado por otras personas y, o sea, que corriera bien, que no tuviera muchos bugs ni nada, y eso implicaba también una documentación, tal vez no del tamaño de una tesis, pero sí bastante choncha, de diseño de personajes, diseño de niveles, el argumentar por qué tal personaje, por qué elección de colores. Y entonces, al momento de hacer el videojuego, también la programación del videojuego, aprendimos a utilizar Unity. Entonces, digamos que mi meta a largo plazo en ese momento era salir graduado y presentar este proyecto, ¿no? Pero, pues al entrar a la carrera, la verdad es que yo no sabía muy bien de qué iba. Sí, porque, digamos, tenía un conocimiento general de algunas de las materias. En la preparatoria yo ya había trabajado un poquito de animación en Flash. Por mi lado yo ya había trabajado un poquito de Photoshop, cosas así, ¿no? Pero digamos que mi conocimiento fue a un nivel muy superficial y fue un conocimiento que, qué sé yo, a las 2 semanas yo ya había cubierto todo lo que yo sabía, entonces de ahí, las 2 semanas del primer semestre, pues todo lo que me falta aprender, ¿no? Entonces eso lo tomé como motivación en el hecho de que sí había materias en las que aprendía cosas de las que de verdad no sabía nada, nada. O sea, no sabía que no sabía. Entonces, eso fue interesante, ¿no? El hecho de aprender más cosas me motivaba. Entonces fui muy receptivo en ese sentido. Por el otro lado, como le comentaba, en las materias difíciles que eran las de programación y todo lo que abarcara 3D, a ¿Ah? mí no se me daba. Entonces ahí mi motivación fueron mis amigos más cercanos. Digamos, Ah. nosotros éramos un grupo como de 4, o sea, los más cercanos éramos 4 personas. Y a ellos sí se les daba, o sea, no sé si al 100, pero al menos por el aspecto de sus tareas y sus proyectos y demás,
a mí sí me mostraban que tenían un conocimiento muy, muy importante de 3D y también de programación. Oh, qué Entonces yo no quería quedarme atrás. Entonces como para seguirles padre. el camino, pues sí tuve que echarle un poquito más de ganas, ¿no? Oh, qué padre. Y ahorita, señor, ah, es muy bonito, ¿no? De repente el apoyo, ¿no? O el codo a codo con compañeritos, en este caso que usted tuvo amigos, pues con mucha más razón, ¿no? Fue lo que le ayudó a mantenerse. Pero, por ejemplo, señor Guzzi, ahorita, y se lo digo de manera un poquito fría, ahorita pues no están sus compañeritos o sus amiguitos al lado, ¿no? Bueno, tenemos la oportunidad, ¿no? De agarrar un WhatsApp o un Telegram y decir que no se roban nuestros datos. Así lo hace. De decir que en una de esas, pues, están junto a usted. Pero ahorita, ¿cómo lo está haciendo en tiempos de pandemia? Bueno, un servidor, por fortuna no entró en depresión, pero tuvo muy chippy una buena temporada. ¿Usted cómo le hizo? ¿Qué le ayuda, por ejemplo, a levantarse por la mañana y tener un día todo happy, ¿no? Bueno, yo espero que no sean medicamentos, pero ¿qué lo hace, señor Guzzi? No, para nada. ¿Qué- La qué- qué- verdad ha sido un periodo de muchos contrastes y por la situación en la que estamos, sí ha habido como que algunos proyectos, por ejemplo, de la gente que quiere vender en línea o así, pues lo que necesita es un medio por el cual promocionarse, ¿no? Entonces, yo como me dedico a edición de video, motion graphics y demás, pues he realizado algunos proyectos, pero es contrastante porque la pandemia, al menos aquí en México, empezó, yo diría que bien, por el mes de, como la última semana de febrero y la primera de marzo, ¿no? Y yo curiosamente, o sea, decidí salir al mundo y ya presentarme como freelance, ya me fui a dar de alta al SAT y todo. ¿Ha estado de alta? Trabajé, Órale. sí, sí, Oh, y nada más trabajé como un par de videos con otra empresa y ya, llegó la pandemia y entonces se cayó todo ese proyecto, entonces ya no se pudo seguir por ese lado. ouch. Entonces, o sea, sí ha habido como que altas y bajas, pero por suerte ahorita sí ha sido un periodo en el que son más las altas. Qué Y la bueno. motivación ha sido un poco eso de los proyectos y las entregas que tengo, ¿no? O sea, yo de cierta forma es una motivación, o sea, no sé si muy bonita o lo que sea, pero sí es como una responsabilidad la que se tiene uno con los clientes, Bueno, chan, de, chan. es que tengo que hacer no, qué sé yo, un video para YouTube para cierta persona y lo tengo que entregar el lunes, ¿no? Entonces yo me tengo que organizar para cumplir con esa responsabilidad porque sé que para el martes tengo que entregar otra cosa y así, ¿no? Y pues esto nos va llevando, ¿no? ¿En qué consideraciones o qué podemos hacer de repente para sentirnos o continuar, mejor dicho, motivados? E igual hemos listado como algunos puntos, o mejor dicho, uno de los puntos importantes para mantenernos motivados es tener metas realistas, alcanzables, donde nos podamos acercar un paso a la vez. Por ejemplo, un servidor tiene una novela, la novela tiene 18 capítulos y cada capítulo tiene 5 subcapítulos, entonces eso da un total de más de 90 episodios. Entonces es un problemita, porque si yo agarro y digo, en un año voy a terminar un libro, es absurdo y no es realista, no es medible y no está dividido. Entonces lo que hace un servidor es que prácticamente toma cada uno de los capítulos principales, que son 18, esos 18, como los señalaba, los dividí en 5 subepisodios y así tengo como 5 capítulos que componen el capítulo 1, la parte 1. Entonces ya trabajar cada subcapítulo, que son más o menos entre 6 y 7 hojas, es mucho más cómodo que trabajar una novela que puede llevarse más de 300 páginas sin ningún inconveniente. Otra cosa que yo ocupo mucho y que nos puede ayudar para tener el seguimiento de la motivación es utilizar una agenda. Señor Guzzi, ¿usted ocupa agenda? Fíjese que en realidad no, pero porque digamos
que la cantidad de proyectos que tengo ahorita, como que mentalmente todavía puedo organizarme sin una agenda, pero sí he visto como que la necesidad, quizás a un futuro a corto plazo, de sí manejar una agenda, porque si bien yo diría que más trabajo por el lado de los postis, o sea, es como que una lluvia de ideas por donde yo sea que lo vea, pero sí el manejar una agenda yo creo que sería bastante conveniente porque ahí puede poner, qué sé yo, cuáles son las tareas o si se le ocurre alguna idea para algún proyecto, ponerla en otro apartado dentro de la misma agenda y entonces es un medio de organización que se tiene pues a la mano, ¿no? Sí, puede ser. Aquí, ya siendo sincero, señor, yo soy pésimo con las agendas. O se me pierden, o el archivo se daña, o siempre pasa algo y el universo conspira en mi contra, no a mi favor, en mi contra, para que nunca pueda ocupar agenda, pero lo que he hecho es ocupar listas, ¿no? Agarrar, poner un documento de Word o poner un documento en Docs, ponerle viñetas con cuadrados y agujeros al centro y tareas, ¿no? Lista de pendientes del día de hoy. Y así me voy, y pues más o menos así también lo he llevado con los proyectos de escribir capítulo 1, tomar agua, regar las plantas, ¿no? Sacar a pasear al perro, cositas por ese estilo. Pero sí, lo he hecho de esa manera. Otra cosa que es importante dentro de la motivación es que no podemos agarrar y decir que como nadie me avisó o nadie me levantó temprano, pues no hice esto, ¿no? No aproveché el día. Es que como estuvo hubo mucho caos en la casa y todo estaba desordenado, pues mejor no hice nada porque me aburría, ¿no? O cositas por ese estilo. Yo lo considero mucho, o al menos lo veo muy reflejado de repente cuando llega un cliente. Entonces, por acá de repente llega un cliente, ingeniero, quiero esto, ¿no? Y, y pues es mi trabajo, ¿no? Yo no puedo agarrar y decir, es que se me olvidó y no lo hice. O es que tuve mucho trabajo y no lo hice porque hablaría mal de mí, tanto profesional como personalmente. Cuando un servidor también daba clases, lo veía mucho, ¿no? Ya sea es que esos muchachos, de repente, la siguiente generación, yo voy a orar mucho por ellos, ¿no? Porque sí, de repente era de que, es que no tuve ganas, o es que se me olvidó, o por culpa de Menganito que no me avisó la tarea, no pude hacer X cosa. Entonces era un poquito conflictivo, pero pues no sé qué opina usted, señor Cusi. Yo soy como que muy, es mi obligación, ¿no? Quizá yo estoy muy chapado a la antigua, donde pues si tú te comprometes a algo, lo haces. No, igual pienso de otra manera. Señor Gusi, deme un poquito de luz, por favor. Pues yo pienso igual que usted en varios sentidos. O sea, cuando uno se compromete a realizar, por ejemplo, un trabajo, pues ni modo que se eche uno para atrás. O sea, teóricamente uno sí podría, pero entonces ya entra en juego la credibilidad o la imagen de uno mismo, ¿no? En el mundo laboral eso sí ya es como súper importante porque si una persona confiaba en dejarte algún trabajo a ti porque le dabas confianza o lo que sea, y tú le llegas a fallar en ese momento, pues sí, como que rompes. Entonces es una relación entre, bueno, con el cliente que ya queda un poquito dañada, ¿no? Cierto. Y creo que la responsabilidad también es importante porque no nada más implica el ámbito laboral, sino también el personal. O sea, muchas veces nosotros tenemos tal vez algún compromiso con la familia o con los amigos o algo así y le damos tal vez prioridad a las cosas que sí nos gustan y no a las que no nos gustan, pero al final ambas cosas son importantes y el hecho de faltar a esa responsabilidad también deja un daño de cierta manera con las otras personas, inclusive con uno mismo, ¿no? O sea, si uno no se organiza y no toma, o bueno, no le cae el 20 de que las acciones que hace uno tienen una consecuencia y al final del día tal vez se pregunta, ay, es que ¿por qué no me dio tiempo de hacer la tarea? ¿O por qué no me dio tiempo de comer con mis amigos o algo así? Pues tal vez se ve reflejado por el hecho de que no cumpliste con alguna responsabilidad
o te fuiste a hacer otra cosa, ¿no? Estuviste papando moscas o lo que tú quieras y ya no pudiste hacer lo que querías. Entonces la responsabilidad va de la mano con la organización y pues sí es muy importante tanto en el trabajo como en la vida diaria. Sí, efectivamente, señor Guzzi. Y de hecho ya está empezando a tocar el siguiente punto, que es el de tener cuidado con las distracciones, y principalmente con los tragatiempo. Ni siquiera son matatiempo, son tragatiempo. Cuando empezamos por acá, señor, de repente, ¿no? Yo de, voy a ver memes y ya me pongo. Y de repente, si no me daba cuenta o no tenía cuidado, se me iba una hora entera. La primera vez que me di cuenta de que una hora la había perdido, una hora de mi vida, que de por sí ya es corta y ahora todavía peor, no, me espanté. Lo primero que hice cuando me di cuenta de eso fue agarrar, buscar una aplicación, una extensión del navegador y poner un bloqueador de páginas. Entonces, santo remedio, señor, porque sí, lo primero que hice fue bloquear todos los sitios que me estuvieran distrayendo y ya con eso mi productividad se enfocó más porque sí tuve muchos problemas con eso. De repente era muy cómodo de F de Facebook, Enter, y ya se me iba la hora. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Creo que usted también instaló un bloqueador o algo así me contaba una vez. De hecho, fíjese que no, o sea, mi relación con las distracciones es un poquito diferente. En Suerte. parte por lo mismo del freelance, pues sí, o sea, si uno deja que se le coma el tiempo a otra cosa, pues sí, ya no entregaste un trabajo. O por el otro lado, si yo prometí entregar un trabajo para mañana, pues entonces yo ya sé que yo ya no dormí, nada más por estar trabajando, Ah, porque estuve viendo Facebook por una hora, ¿no? bueno, eso sí. Entonces, yo, o sea, sí prefiero tomar tiempos de distracción, pero como más planeados. ¿A qué me refiero? Si durante el trabajo de ilustración a veces también, o sea, es cansado para la vista, para la mano, entonces yo programa algún tiempo de descanso de, qué sé yo, 5 o 10 minutos, entonces yo tomo esos 5 o 10 minutos para ver algo en YouTube o en Facebook, mayormente en YouTube y Facebook, y entonces como que ya es una pausa, pero tiene un porqué, ¿no? O sea, yo no estoy checando Facebook a cada rato sin algún motivo, ¿no? O sea, es como que yo estoy justificando el por qué. Y bueno, yo soy muy fanático de los videojuegos, la verdad, o sea, mucho, mucho, pero también le doy su espacio, ¿no? A mí como me gusta jugar videojuegos en mi pantalla y que nadie me esté molestando ni nada, pues básicamente me despierto casi a las 4 de la mañana para jugar 2 horas y entonces ya después empezar con el día, ¿no? Pero entonces ya es como que si yo no me organizo para despertarme a esa hora, pues ya jugué menos. Entonces también como que es llevar las distracciones un poquito programadas y de la mano con el asumir la responsabilidad, ¿no? Porque si ya no jugué, pues ya fue culpa mía, ya no fue culpa de alguien más. Qué interesante, señor Guzzi. Creo que ese tipo de técnica, donde un ratito trabajo y un ratito descanso, es la técnica del pomodoro o algo así. Pero no sabía que se levantaba temprano. Un servidor también se levanta temprano. Eso sí, llegando a las 9, yo ya estoy en cama porque fue todo lo que rendí, ¿no? Es que de 4 de la mañana, como usted menciona, a 9 de la noche, creo que son 5, 6, 7, 8, 9. Y 9 son 12, 17. 17 horas del día, señor. Está muy bien. Nada más dormimos 7, si bien nos va, ¿no? Pero sí, coincido. Y otro aspecto, y ya va siendo como el último, porque tenemos más trabajo que hacer, señor Guzzi, es que en medida de lo posible podamos rodearnos de entornos y en medida de lo posible de gente adecuada. Me tocó en algunas ocasiones cuando hablaba con mis alumnos que de repente me decían, es que sabe que, profesor, tengo problemas en casa, ¿no? Y mi problema es la familia, por situaciones, ¿no? Porque puede haber relaciones tóxicas, que puede ser que no sea el mejor grupo de ayuda, el mejor grupo de apoyo, ¿no? Que se dan, ¿no? No es nada nuevo, pero en esas ocasiones, pues, yo creo que la persona que lo está sufriendo al final del día, porque pues nada es eterno, por fortuna o desgracia, tarde o temprano la familia tóxica se irá. Siento que las personas que sufren como de esos entornos son las que más brillan. Sí, al final del día, por ejemplo, cuando hablaba con estos alumnos, con estas alumnas,
tenían una apreciación de la vida muy interesante, ¿no? Pese a todas las dificultades que viven en su propia casa, sí, sí era muy padre. Luego cuando lo entregaban trabajos, por ejemplo, eran muy dedicados, eran de repente, ¿no? Un tanto perfeccionistas, por lo mismo de que, pues yo creo que su entorno, pero nunca tuve queja de ellos, pese a que sí de repente se las veían difíciles en sus hogares. Yo espero, ¿no? Y si una de esas me llegan a escuchar, que actualmente sigan brillando, porque sí, en algunas ocasiones, ¿no? También un servidor pasó como por ciertos periodos, ¿no? Donde hay fricciones en casa y parece que no nos entendamos, ¿no? Pero yo creo que ahí con la pena es ser pacientes. Si es pacientes, ¿no? Tarde o temprano eso pasará y pues hay que pues, sobrellevarlo de la mejor manera. Sí, igual, ¿no? De repente el entorno debe ser como adecuado, propicio. No sé, un escritorio decente, la cama no es un escritorio, ¿no? Y lo voy a subrayar. Y pues cositas de ese estilo, ¿no? Es un punto muy contrastante, señor, al menos desde mi punto de vista. Sí, pues yo considero que el ambiente sí es importante y como menciona usted, ¿no? O sea, puede ser un ambiente negativo, entonces sí va a impactar en el ánimo o en el desempeño de las tareas o sea, sí, sí afecta a un nivel que tal vez uno no lo llega a percibir, ¿no? O sea, sabe que algo está mal, pero no sabe qué. Y por el otro lado, si uno está en un ambiente que está pues qué sé yo, que esté limpio o que sea de buena convivencia, o sea, un ambiente positivo, pues sí, hasta dan ganas de estar ahí o le ayuda a motivarse un poquito más. Y vamos, a veces no es solamente el ambiente físico, por así llamarle, sino el ambiente de lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, ahorita con esta situación de la pandemia, igual y mucha gente está viendo en las noticias o en Facebook que, no, pues hoy falleció tantas personas y mañana va a fallecer tantos y la vacuna y lo que sea, ¿no? Y, o sea, hay que poner un delimitado, ya sea real, como que uno deja el celular cada cierto tiempo, o mental, así de que, o sea, absorbo esto como información, pero debo ver la forma en que ya no me pegue, porque si no, sí llega a afectar bastante a la persona. ¿No? El hecho de repente, ¿no? Querer compararnos con otras personas, otros medios, otros artistas que ya llevan recorridos, pues, un ratito, ¿no? Independientemente, siempre, como dice Internet, siempre va a haber un chino que lo va a hacer mejor que uno, pero al final del día, pues, el avance es personal. O sea, de repente yo tengo la filosofía de que el individuo como tal tiene que existir para que el arte pueda nacer de ese individuo. Solamente a señor Guzzi va a saber lo que señor Guzzi puede hacer. Solamente señor Morange puede hacer lo que él puede hacer. Solamente señor Yeshua, solamente todos y cada uno de los colaboradores con los que hemos estado tenían un arte único, hermoso, ¿no? Que quizá independientemente de su nivel, que puede ser mucho, puede ser básico, puede ser, al final era de ellos y era lo que les componía como persona. Es un tema quizá para otro podcast porque estoy viendo y creo que ya va siendo hora de despedirnos por el día de hoy. Y pues sí, la verdad sí, creo que sí. Pues bueno, aún por el día de hoy, señor Guzzi, creo que lo vamos dejando por acá. Igual al día de hoy, nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos llegue a muchos, muchos. Por favor, like, subscribe, campanita. Lo vamos a subir a YouTube, es la idea. Igual vamos a poner los enlaces en las redes sociales y pues no me queda más que agradecer la compañía del señor Guzzi. Señor Guzzi, muchísimas gracias por estar acá conmigo y por estas ocurrencias que de repente, hacer esto, ¿no? Y agárrese fuerte porque ya lo estoy checando. No sé si tenga algunas palabras, señor, unas últimas ya para que nos retiremos.
No, pues agradecerle a usted, agradecerle a las personas que nos están escuchando. Ojalá se animen a seguir viendo más de estos podcasts, bueno, escuchando más de estos podcasts. Y pues la verdad es que vamos a tratar algunos temas interesantes, vamos a tener a más personas del equipo del estudio y, y pues nada, los esperamos para los próximos. Perfecto. Pues, querida audiencia, por mi parte sería todo. Yo soy Garrick y les deseo un excelente día. Hasta luego.